Bueno, lo primero me presento, yo soy César Delgado, soy especialista de ventas de ciberseguridad de T-Systems en España y bueno, es para mí un privilegio estar aquí compartiendo ponencias con ponentes de tanto prestigio en el sector y empresas punteras a nivel tecnológico para hablar de uno de los motivos por los que T-Systems se siente más orgulloso y saca más pecho, que es el reconocimiento por parte de nuestros clientes de la alta fiabilidad y disponibilidad de nuestros servicios IT, ¿no? Básicamente, el motivo de esta alta fiabilidad y disponibilidad es la aplicación o la integración de manera nativa de estándares de ciberseguridad dentro del propio servicio IT. Estos estándares, que se denominan ESARIS, son desarrollados por T-Systems desde el año 2014. Y vamos ya por la segunda edición, que se recogen en este libro, que se puede comprar bueno, pues en cualquier librería o a través de Amazon por poco más de 30 euros. Y, bueno, como digo, intenta que estos estándares se apliquen durante todo el ciclo de vida del servicio IT. Desde el Departamento de Ciberseguridad también nos hemos adoptado como mecanismos de control y medidas de seguridad que adaptamos también e integramos también en los servicios IT de nuestros clientes de manera externa. Servicios IT que no son prestados ni en la infraestructura ni en los data centers de T-Systems, ¿no? Y la idea es que si lo que queremos es proteger un sistema o un servicio IT, pues lo que está funcionando en T-Systems tiene un reconocimiento muy alto por parte de nuestros clientes en cuanto a fiabilidad, pues replicarlo en los clientes que tienen sus propios servicios y su propia infraestructura y que quieren también alcanzar ese nivel de fiabilidad y disponibilidad que tenemos nosotros, ¿no? Un poco la agenda de mi ponencia, bueno, pues tiene estos 4 puntos. Yo, a diferencia de Utimio, voy a empezar hablando de mi libro solamente 3 minutitos, él lo ha hecho al final. Y bueno, luego afrontaremos cuáles son los principales desafíos de las empresas del mundo de la ciberseguridad, desde nuestro punto de vista. Y veremos cómo T-Systems pues, ha logrado o hace frente a estos desafíos y ha logrado pues, obtener este respaldo de nuestros clientes y este reconocimiento por la disponibilidad y la fiabilidad de estos servicios. Y luego veremos uno de estos clientes, un caso en el que la aplicación de estos estándares de manera integrada dentro del propio servicio IT pues le ha supuesto una clara ventaja competitiva, ¿no? Bueno, como digo, para hablar de mi libro, decir que T-Systems pertenece al grupo Deutsche Telekom. Deutsche Telekom es el mayor operador a nivel europeo, tiene unos ingresos anuales en torno a 76.000 millones de euros, si no me equivoco. Y bueno, por hacer un poco o dar una visión de contexto, Telefónica tiene unos ingresos anuales de 48.000 millones de euros, todo el grupo, ¿no? Y básicamente el negocio está dividido en tres bloques, en 3 unidades. La primera de ellas es la propia Deutsche Telekom, que presta servicios de redes fijas, redes móviles, servicios de cloud y servicios online a clientes europeos. En el otro lado tenemos a T-Mobile, que es la operadora de telefonía móvil, que opera principalmente en mercados de Europa Central, Europa del Este, bueno, y en Estados Unidos, que es una subsidiaria con un volumen de ingresos muy alto, aproximadamente aporta el 40% de los ingresos totales del grupo, ¿vale? Y luego tenemos T-Systems, que como vemos aquí, pues presta servicios de IT y de ciberseguridad a las principales empresas y organizaciones a nivel mundial. Y bueno, T-Systems aporta aproximadamente el 10% de los ingresos de la compañía, en torno a unos 7.000 millones de euros anuales, ¿no? En cuanto a T-Systems Iberia, bueno, pues nuestra trayectoria tenemos aquí un poquito resumida. Empezamos a trabajar en España en el año 1998. Partimos de la privatización del Instituto Informático de la Generalitat de Cataluña.
que es adquirida por la subsidiaria de IT del grupo Daimler Chrysler, denominada Davis IT Services, y es en el año 2001 cuando la propia Deutsche Telekom se convierte en accionista mayoritario de Davis IT Services y renombra la compañía a T-Systems Iberia, ¿no? Desde entonces hasta hoy, pues bueno, han sucedido diferentes hitos, ¿no?, de mayor o menor relevancia, de los que cabe resaltar, por ejemplo, en el año 2006, pues la compra por parte de T-Systems de GEDAS, que es la subsidiaria o era subsidiaria del grupo Volkswagen, y de Tao, ¿no?, que previamente había sido adquirido a su vez por GEDAS, ¿no? Con estas dos adquisiciones, nos da pues un peso en el mercado de la automoción y de la logística muy importante, y con Tao también en el mundo de la administración pública, ¿no? En lo que respecta a la ciberseguridad, pues bueno, aunque nuestro recorrido implementando medidas de seguridad asociadas de manera nativa a los servicios IT ha sido siempre desde el principio y ha estado siempre asociada a los servicios que prestamos a los clientes, pues es a partir del año 2017, hace poco, cuando la compañía decide que estos servicios se conviertan en una unidad de negocio independiente. Se funda el SOC, bueno, se reconstituye, porque estos servicios se venían prestando de manera distribuida en diferentes áreas de la compañía, y este SOC se conecta a través de SOCs del grupo Deutsche Telekom. Son 14 SOCs que cubren toda la geografía mundial, y es este año, por ejemplo, cuando vemos que la ciberseguridad ya definitivamente tiene un respaldo total de la compañía y es uno de los 4 pilares de crecimiento para los próximos años. En la actualidad somos 2.540 empleados, tenemos una facturación anual de 256 millones de euros y tenemos 12 puntos de presencia en España, entre oficinas propias y oficinas de cliente, oficinas de proyecto, ¿no? Y centers en España. Creo que me falla el micro algunas veces, ¿no? Alguna muestra de los clientes que confían en nosotros. Luego veremos el caso de Grupo Lear, ¿no?, como el caso de lo que mencionaba anteriormente. Y ya para entrar más en harina, digamos que yo tengo la percepción de que en todas las ponencias, en las presentaciones de fabricantes, proveedores de servicio, nos centramos mucho en... ¿Está? Nos centramos mucho quizá en la parte tecnológica, en la parte de desarrollo de producto, pero muy pocas veces nos ponemos realmente en los zapatos del cliente, ¿no?, que es el que tiene que, al fin y al cabo, adoptar estos productos, estos servicios y enfrentarse a desafíos que, como veremos, no son menospreciables, ¿no? Al fin y al cabo, el negocio de nuestros clientes no es la tecnología ni la ciberseguridad, pues es la fabricación de mesas, la fabricación de dispositivos, de lámparas, de muebles, ¿no? Para ellos la ciberseguridad es un incordio, no es una amenaza. Les obligamos muchas veces, con este miedo, con estos mensajes, a ejecutar organizaciones paralelas a lo que es el core de su negocio, que se dedican a gestionar este incordio tecnológico y a proteger lo que es el core de su negocio, ¿no? Y digamos que esto tiene que cambiar. Tenemos que descubrir los mecanismos necesarios para que la seguridad no suponga, digamos, este reto que a día de hoy parece infranqueable, ¿no? Y esta es la prueba. Estos son datos del INCIBE, ¿no?, en el que nos dice que actualmente el 64% de las empresas españolas han sufrido un ataque en los últimos 2 años, ¿no? Y de estos ataques han dado como resultado
que tenemos 11.000 incidentes de seguridad, solamente en estos 2 años dentro de la empresa española, ¿no? Con un impacto económico, como vemos aquí, que alcanza los 450.000 millones de euros a nivel global, 200.000 millones de euros en Europa y 35.000 millones de euros solo en España, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, digamos, a los que la empresa tiene que enfrentarse y que no se están ejecutando de manera, o no se están afrontando de manera correcta, ¿no? Pues yo creo que vamos a ir viéndolos, pero poco a poco veremos que prácticamente los conocemos todos, ¿no? El primero es la complejidad tecnológica. Estamos inmersos en lanzamiento de nueva tecnología. Hablamos del 5G, hablamos de la hiperconectividad, hablamos del IoT, hablamos de las Smart Cities, hablamos de la industria 4.0, hablamos del blockchain, hablamos del cloud. Digamos que esto es realmente desbordante, ¿no? Para la empresa. Es prácticamente imposible tener recursos y conocimiento dentro de la empresa para abordar los desafíos respecto a la ciberseguridad de todas estas novedades tecnológicas, ¿no? La concienciación. Todavía la ciberseguridad dentro de la empresa es percibida como un gasto, cada vez menos, pero es verdad que es un gasto. Todavía los CISOs dependen en muchos casos del departamento financiero en muchas empresas y lo que digo, son percibidos como un gasto para la organización y además un impedimento para que la empresa sea ágil. Muchas veces nos ven como las barreras, los stoppers a los planes de agilidad de la propia compañía. Por otro lado, la organización. Las organizaciones no están diseñadas pensando que la seguridad, o no fueron diseñadas pensando que la seguridad iba a ser algo crítico, ¿no? En el negocio. Todavía hay, sobre todo en el mundo industrial, hay empresas que no tienen un claro responsable de la parte de la seguridad industrial, ¿no? Y nos encontramos ante amenazas o ante brechas de la parte industrial de la empresa, el negocio industrial, que no tienen ningún responsable asignado y que no saben cómo afrontar. El presupuesto. Mencionábamos antes que todavía se dedica poco presupuesto a la ciberseguridad dentro de la empresa, pero el presupuesto no es algo que nos garantice que vamos a estar libres de sufrir una brecha, sino es una condición, yo diría que es necesaria pero no imprescindible, ¿no? Hay muchas empresas que tienen un alto presupuesto dedicado a ciberseguridad, pero aún así no alcanzan un nivel de protección o un nivel de fiabilidad acorde a ese presupuesto. Los marcos regulatorios. Estamos asistiendo a la aparición sistemática, prácticamente todos los años aparece un marco regulatorio nuevo o una modificación de alguno existente y las empresas no saben si esto les afecta, de qué manera les afecta, cuáles son los marcos regulatorios a los que tienen que enfrentarse o a los que tienen que acogerse. Digamos que hay una gran preocupación y una gran duda en cuanto a cómo manejar este discurso de los marcos regulatorios. Y luego, como comentábamos o como comentaba Eutimio, el talento, ¿no? A mí, para hablar del talento en la ciberseguridad, me gusta recurrir a este fotograma, ¿no? del segundo episodio de Star Wars, en el que vemos ahí a Obi-Wan Kenobi que está intentando encontrar quién está detrás de un ataque a la senadora Amidala, que llegaba a un determinado planeta para someterse a una votación sobre una crisis separatista de la Federación de Comercio, ¿no? Y estaban votando si iban a emplear el uso de la fuerza o no. Como ves, un tema bastante de actualidad, ¿no? Y bueno, a pesar de que Obi-Wan Kenobi había estado investigando en sus propias fuentes, en el Big Data interplanetario, no había sido capaz de encontrar quién era el
el ejecutor de este ataque, ¿no? Tenía un pequeño dispositivo, un dardo que había sido lanzado contra la senadora y que afortunadamente había impactado en un doble y la senadora se había salvado, ¿no? Y a pesar de que esta base de datos, este Big Data, era alimentado por un montón de droides, alimentando un montón de información, pues no había sido capaz de encontrar nada, ¿no? Y en un momento determinado acude a este personaje que vemos aquí a la derecha, que es Dexter, con un pasado un poco turbio. Había sido anteriormente contrabandista, pero bueno, tenía una serie de capacidades, tenía una gran retención, tenía una gran capacidad analítica y era capaz un poco de correlar toda esta información para sacar conclusiones que los droides de la parte de Obi-Wan Kenobi no habían sido capaces de descifrar, ¿no? Y en un momento dado, este personaje le da toda la información que necesita y le pregunta, ¿cómo es posible que yo no haya encontrado esta información en mis bases de datos, ¿no? Y este personaje, Dexter, le dice, yo pensaba que vosotros los Jedi tendríais más respeto por la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, ¿no? O el conocimiento y la sabiduría. Digamos que identifica muy bien dos niveles de conocimiento, que es el nivel experto, es el que tiene él, y el nivel de conocimiento, que es el que más o menos abunda en el mercado, ¿no? ¿Quiénes de vosotros habéis intentado contratar en el último año a un especialista en ciberseguridad y no habéis sido capaces de encontrar el perfil adecuado? Bueno, tenía realmente suerte, ¿no?, de haberlo hecho, porque no es el caso. Según vemos en un estudio de Ernst & Young, la ciberseguridad es uno de los perfiles que más cuesta encontrar en el mercado, ¿no? Aproximadamente el 48% de las empresas que buscan perfiles de seguridad no lo llegan a encontrar. ¿Y cómo afrontan las empresas estos desafíos? Pues como decía antes Eutimio, normalmente se está recurriendo a la externalización de los servicios de ciberseguridad. Pero claro, esto realmente no te garantiza que cubras estos desafíos, ¿no? Porque aparecen otros nuevos. Uno de ellos es la transparencia. Aunque tú pases la responsabilidad al proveedor de la implementación de estos mecanismos de seguridad, realmente el riesgo es todavía tuyo, el riesgo es de la empresa. Si algo sucede, el responsable vas a ser tú, aunque sea tu proveedor el que esté cuidando de tu infraestructura y de la seguridad de la misma. Y por otro lado, la cadena de suministro se hace compleja. Pues vas añadiendo nuevos elementos, nuevos proveedores externos. Y bueno, cuando tienes uno, pues más o menos lo puedes manejar. Pero cuando tienes 50 proveedores externos, pues esto se complica de manera prácticamente ingestionable, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de respuesta que ha desarrollado T-Systems? Pues el primero es la estandarización. La estandarización no es más que la organización y clasificación de las medidas de seguridad que debes aplicar a cada servicio dentro de estándares. Estándares que están integrados de manera nativa dentro del propio servicio IT, de manera que cubren todo el ciclo de vida del servicio. Si recurrimos al ciclo de vida ITIL de un servicio IT, vemos que estos estándares están mapeados a estas fases del ciclo de vida del servicio, desde la fase de estrategia, desde la fase de diseño, desde la fase de implantación, la fase de operación y la fase de mejora continua. Todas estas fases tienen controles y medidas de seguridad embebidos que son aplicados de manera obligatoria y de manera natural por todos los ejecutores del servicio IT en cada una de las fases, sin necesidad de que sean grandes especialistas de seguridad, porque la medida o el control ya está definido dentro del propio estándar y lo único que hacen es ejecutarlo, siguiendo unas pautas definidas también dentro del propio estándar, ¿vale? Con esto no necesitamos tener al experto o al que tiene la sabiduría máxima de la materia, pues que ya está
embebida, como digo, dentro del propio estándar y dentro del propio servicio IT. Esto nos permite industrializar la ciberseguridad. Cuando tienes 5 servidores que proteger, pues bueno, más o menos es gestionable con tu equipo. Cuando tienes 50, el tema es, bueno, pues el equipo está más ocupado, pero bueno, más o menos lo puedes gestionar. Cuando tienes 500, el tema ya empieza a ser serio, ¿no? Se te empieza ya a desmadrar. Pero claro, cuando tienes 5.000 o cuando tienes 50.000, aquello ya sí que es un verdadero reto. Y como decía antes Javier, nuestro compañero de Google, si además añadimos la virtualización, añadimos microservicios, añadimos Kubernetes, añadimos containers, la gestión de la seguridad de un entorno de este tipo es prácticamente inmanejable si no existe esta industrialización y esta estandarización de estas medidas dentro del propio servicio, ¿no? Todo esto nos lleva a un nivel de automatización en el que, como digo, ya no es necesario tener en la empresa este talento supremo y esta autoridad en materia de ciberseguridad que nos diga cómo hay que proteger nuestro servicio, porque ya viene de manera nativa dentro del propio servicio. ¿Qué hacen las empresas o cómo ejecutan las empresas estas 3 características de externalización, industrialización y automatización? Pues bueno, normalmente lo que tenemos es esto, ¿no? Que nos encontramos ante un tablero lleno de agujeros por el que te van apareciendo bichos y las empresas lo que están haciendo pues, es matar a esos bichos como pueden, ¿no? Aplicando medidas correctoras allá donde ellos intuyen o donde ellos ven que el problema es más grande, ¿no? Este no es el approach. El approach es, pues bueno, hay varios enfoques, ¿no? El primero de ellos es implementar una arquitectura empresarial de seguridad basado pues en la ISO 27001 o en marcos de referencia que están en el mercado disponibles. Pero claro, como decía antes, las empresas están externalizando sus servicios. Están diciendo a un proveedor externo que les haga o que les desarrolle una función que antes era interna. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la arquitectura de seguridad de la propia empresa. Por otro lado, tenemos la arquitectura de seguridad del proveedor de servicios. Pero en el medio están los servicios IT, los servicios que nos está prestando nuestro proveedor. Y estos servicios IT, ¿cómo están cubiertos? No están cubiertos ni por la arquitectura empresarial de seguridad del cliente, ni por la arquitectura empresarial de seguridad del proveedor. Quedan un poco en el limbo, ¿no? No hay medida o no hay visibilidad sobre la seguridad de los servicios IT que te presta un tercero. En T-Systems, como digo, hemos creado estos estándares, estos SARIs, precisamente para cubrir la seguridad desde el punto de vista del proveedor de servicios, para que estos estándares y estas medidas de seguridad vayan asociadas al propio servicio. Y estos SARIs son la base del Zero Outage Industry Standard, que es una asociación que nació en el año 2016, fundada por T-Systems, y a que se han ido añadiendo pues, compañías muy importantes del mundo de la tecnología y que tienen un gran seguimiento por parte de los gobiernos, ¿no? Y el motivo por el que tengan seguimiento es porque el Zero Outage busca que los sistemas de la información tiendan a cero fallos. A cero fallos es lo que viene a decir Zero Outage. Pero cero fallos no significa solamente cero fallos desde el punto de vista de disponibilidad, sino también cero fallos desde el punto de vista de las tres vertientes de la seguridad, que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Y esta asociación, que tiene su sede en Londres, pues persigue esto, ¿no? Persigue esto porque cada día dependemos más de la tecnología y de los sistemas de información en nuestra vida cotidiana. Los hospitales, las infraestructuras, el sistema bancario,
todo depende de los sistemas de la información y la tecnología para funcionar correctamente, y hay una gran preocupación, como digo, desde el lado gubernamental y desde el lado de los principales proveedores tecnológicos, en que esta tecnología no falle, porque un fallo cada vez va a ser más crítico y va a tener un mayor impacto. La prueba de este reconocimiento hacia T-Systems es el último informe Penteo sobre proveedores de servicios IT, en el que aparecemos como líderes con una calificación percibida de notable, ¿no? La máxima calificación. Y dentro del propio informe se resalta que esta alta disponibilidad, esta alta fiabilidad, vienen, de hecho, de la implementación del programa Zero Outage, ¿no? Y el programa Zero Outage está fundamentado, como decía antes, en la aplicación de estos estándares, estos SARIs, dentro del propio servicio IT prestado. SARIs viene o significa Enterprise Security Architecture for Reliable ICT Services. Digamos que es un estándar, como decía antes, que se introdujo en el año 2014, es un estándar de facto en la industria y optimiza los 27 procesos ITIL para la gestión del ciclo de vida de un servicio IT. Está dividido, como ahora veremos un poquito más en detalle, en 31 áreas de seguridad, cada una de ellas pues, cubriendo un determinado área o una determinada fase del propio servicio, ¿no? Todos los empleados de T-Systems están formados en SARIs, pertenezcan o no al área de ciberseguridad. Esto ha establecido una base de conocimiento muy extensa dentro de toda la compañía y, como digo, la dependencia del talento o de esta sabiduría de este personaje que veíamos en la secuencia de la guerra de los clones, pues cada vez tiene menos relevancia, ¿no? A día de hoy tenemos más de 6.000 páginas y tenemos una jerarquía de clasificación de estándares de 5 niveles. Como vemos aquí, el primer nivel corresponde a la política corporativa general de la compañía, que son básicamente los principios básicos de la seguridad dentro de la propia organización. El segundo nivel son el conjunto de reglas y normas sobre las que se sustenta la política corporativa de seguridad. Estos dos niveles están asociados a toda la organización. A partir del tercer nivel se definen unos principios específicos al área de IT. Normalmente estos principios estos controles, estas medidas, están extraídos de estándares de la industria, como puede ser la ISO 27002, el PCI DSS o los controles de NIST. El nivel 4 es donde más relevancia tiene la aplicación de SARIs, porque es donde se definen estos 31 áreas de estándares. Y es donde se da el detalle de cómo se deben aplicar los diferentes controles propuestos pues, por la ISO 27001, en este caso la ISO 27002, o el NIS o PCI DSS. Y el nivel 5, digamos que es el detalle técnico de cómo se implementan estos controles. Es donde aparecen los bits, los bytes, las versiones, los sistemas operativos utilizados, etc. Esta es un poco la taxonomía del estándar SARIs, en el que tenemos 3 grandes grupos. El primero de arriba son estándares relacionados con la gestión del riesgo y la certificación. Luego tenemos un segundo nivel de estándares genéricos que cubren pues, servicios generales dentro del mundo IT. Y luego tenemos un tercer nivel de estándares tecnológicos asociados a las principales áreas tecnológicas de un servicio IT, como pueden ser las redes, los data centers o los propios usuarios del servicio, ¿no? Cotiza en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, y está sujeta por ello a un cumplimiento de la normativa ISAE 3402, que se mapea o significa
se mapea al cumplimiento del SOC 1 tipo 1, ¿no? Y debe hacerlo por normativa, está obligada a hacerlo. Los servicios que le prestamos, bueno, pues tenemos servicios de SAP, servicios de Windows y Unix alojados en nuestra nube y desde el punto de vista de seguridad llegamos a la gestión de vulnerabilidades, la gestión de servicios de alerta temprana, el CERT, y bueno, hacemos un estudio de nivel de compliance general de estos servicios, ¿no? La auditoría externa se la hace Ernst & Young y tiene que hacer renovaciones anuales de esta certificación. Pues bueno, Lear Corporation implementó ESARIS desde el nacimiento del diseño del propio servicio IT contratado a T-Systems. Y bueno, ESARIS al fin y al cabo lo que aporta es la documentación de estas políticas delante del auditor, de manera que tenemos prueba documental de que estas políticas o estos controles se están implementando. Y además tenemos un mapa de controles de la industria, controles de la ISO 27001, controles de la PCI DSS, controles del NIS, mapeados a ESARIS. Por lo tanto, el abordar el cumplimiento de ISAE 3402 después de implementar ESARIS es inmediato. Basta con presentar la prueba documental, con ejecutar las evidencias a través de las matrices de cumplimiento que hemos visto antes en el nivel de fulfillment y la certificación es prácticamente automática, ¿no? Esto le evita pues, tener que tener expertos dentro de la casa que le auditen su nivel de cumplimiento de 3402 o tener que contratar una consultora externa que le audite este nivel de cumplimiento. Y si así lo hiciera, el problema es que la auditora externa debería de auditar a la propia compañía, pero debería también auditar a los proveedores de servicio IT que le están prestando este servicio, lo cual, en el caso de que sea uno solo, como decía antes, es abordable, pero todos sabemos que no hay un proveedor externo, que en una organización normal pues hay muchos proveedores y auditar a todos ellos en los servicios que te prestan pues es una labor muy, muy complicada. Como decía antes, un ejemplo de cómo el Grupo Lear hace un mapeo de sus requerimientos de servicio a los estándares de ESARIS, ¿no? Vemos que cada uno de los requerimientos es mapeado a un estándar. A partir de ahí, este estándar se va aplicando en todas las fases del servicio, de manera que garantizamos que al final de toda la ejecución del ciclo de vida del servicio, pues vamos a alcanzar, sin lugar a dudas, este nivel de cumplimiento. Y con esto he terminado. Gracias.